Bien, esta es una lección para repasar el tema de supernodos. Imaginemos que tenemos el circuito de la figura y que queremos resolverlo por nodos, porque tenemos dos nodos, el nodo A y el nodo B. Son solamente dos nodos, mientras que tenemos tres mallas, entonces debería ser más fácil resolverlo por nodos. Sin embargo, para resolver este problema, mm, se nos presenta un inconveniente, y es que tenemos una fuente de voltaje directamente conectada entre los nodos A y B. Recordemos que no podemos saber cuál es la corriente en una fuente de voltaje a menos que conozcamos toda la impedancia conectada a esa fuente. Entonces, para resolver ese problema, existe una técnica que se llama supernodos y es muy simple. Consiste en encerrar el nodo problema en una burbuja. Y lo que hacemos es, a esa burbuja le vamos a llamar el supernodo. Y lo que vamos a hacer es mirar todas las corrientes que entran y que salen de esa burbuja, porque finalmente en el circuito pues no hay acumulación de cargas, y como no hay acumulación de cargas, quiere decir que también se debe cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff, de modo que todas las corrientes que entran y que salen de la burbuja, su suma neta debe ser cero, es decir, todo lo que entra debe ser igual a todo lo que sale. Entonces, si eso es cierto, planteemos las corrientes que saldrían y que entrarían al supernodo. Entonces, tenemos primero una corriente I1, y esa corriente I1 será igual a el voltaje en el nodo A menos el voltaje en el nodo B dividido la resistencia de 5 ohmios. Voltaje, recordemos que voltaje sobre resistencia es corriente. Ahora consideremos en un color diferente, hagámoslo, esa corriente I1 que sale y que viene por la resistencia de 5 ohmios, debe volver a ingresar al nodo, al supernodo. Entonces, esa corriente, llamémosla I2, y esa corriente I2 será igual al voltaje en A menos el voltaje en B sobre los 5 ohmios. Bien, ahora consideremos otra corriente, hagámoslo en un color diferente. Digamos que de aquí saliera una corriente que vamos a llamar I3, y esa I3 será igual al voltaje en A menos 0 voltios sobre 5 ohmios también. Y por último, una corriente I4 que vamos a hacer en otro color, por ejemplo, naranja. Y esa corriente I4 será igual al voltaje en B menos 0 voltios sobre 10 ohmios. Y entonces dijimos que se deben cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff, lo que quiere decir que todas las corrientes que entran deben ser igual a todas las corrientes que salen. Entonces, escribamos una ecuación con todas las corrientes que entran a un lado y todas las corrientes que salen al otro lado. Entonces, empecemos por I1. Entonces, I1 dijimos que era BA menos BB sobre 5 ohmios. Eh, a ver, ¿qué otra corriente sale? Sale la corriente I3. Entonces, más I3 es VA sobre 5 ohmios. También sale la corriente I4 que es de color naranja, más I4 es BB sobre 10 ohmios. Ok, tengo tres corrientes que salen, ahora tengo dos corrientes que entran, entonces esto debe ser igual a, las corrientes que entran son I2, que es BA, menos BB sobre 5 ohmios. Y por último, la corriente de la fuente de corriente que vamos a asignarle un valor de 1 amperio. Entonces, más 1 amperio. Entonces, esta ecuación representa la suma de corrientes que entran y salen del nodo. Entonces, ahora vamos a simplificar esta expresión. Este término BA menos BB sobre 5 ohmios de I1 es la misma corriente I2 que se encuentra al otro lado, entonces se cancela. Me queda finalmente
Voy a multiplicar por 10 a 10 ohmios a ambos lados de la expresión. Entonces al multiplicar por 10 ohmios y dividir por 5 ohmios en el primer término me queda 2 veces BA y en el segundo término me quedaría más BB es igual a 1 amperio por 10 ohmios que son 10 voltios. Y esa sería mi primera ecuación. Ahora necesito una segunda ecuación. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la segunda ecuación? La segunda ecuación sale de la información del interior del supernodo. Entonces, miremos en el supernodo, yo puedo relacionar el voltaje en A, el voltaje en B y decir que hay una diferencia de potencial entre el nodo A y el nodo B. Eso quiere decir que el voltaje en A menos el voltaje en B tiene que ser igual a 10 voltios. Y eso sería mi segunda ecuación. Muy bien, entonces ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas que puedo resolver directamente por Cramer. Entonces, para resolver esto directamente por Cramer, escribamos nuestra matriz con la información que tenemos a partir de las dos ecuaciones. Entonces tengo que mis coeficientes son 2, 1, variables independientes 10, y luego tengo que 1 menos 1, 10. Recordemos entonces que para resolver por Cramer, vamos a reemplazar la columna de los términos independientes en la columna del nodo A. Esta sería la columna del nodo A, esta sería la columna del nodo B. Estos son los términos independientes. Entonces, el voltaje en A sería igual a el determinante de 10, 10, 1 menos 1, sobre el determinante de la matriz. Y el determinante de la matriz es el determinante de 2, 1, 1, menos 1. Bien, entonces para calcular esos determinantes tendríamos el determinante superior sería 10 por menos 1 en menos 10, menos, o 1 por 10, otra vez menos 10, y el determinante de la parte inferior sería 2 por menos 1 menos 2, menos 1 por 1, 1. Y eso es igual a menos 20 sobre menos 2 y menos 1 sobre menos 3. Que es lo que es igual a 6.666 voltios. Ahora, mirando la ecuación 2, dijimos que el voltaje en A menos el voltaje en B tiene que ser igual a 10 voltios. Por lo tanto, el voltaje en B necesariamente tiene que ser menos 3.3333. Entonces, escribámoslo. El voltaje en B es igual a menos 3.333 voltios. Entonces miramos si se cumple. Voltaje en A, 6.666 menos 3.333, esa suma da 10 voltios. Y esa es la solución a los voltajes A y B utilizando la técnica de supernodos. Entonces, para recopilar, los pasos que seguimos fueron los siguientes. Primero, identificamos los nodos, ¿cierto? Después de identificar los nodos, los nombramos, les asignamos nombres A y B. Lo segundo que hicimos fue identificar la fuente que nos genera problema y encerrarla en un supernodo. Entonces, identificar la fuente y encerrar en supernodo. Bien, lo tercero que hicimos fue plantear la ley de corrientes de Kirchhoff y completamos la ecuación que nos hacía falta utilizando la información del interior del supernodo. Finalmente, planteamos y resolvimos el sistema. Muchas gracias. Cualquier inquietud la resolvemos en clase.